Els dies 3 i 4 de novembre s'ha celebrat la 8a conferència Passive House a Pamplona. A continuació veurem alguns productes i serveis que s'han presentat en el marc de la conferència. A la 8a conferència Passive House han presentat alguns productes que estan en la línia de les futures demandes del sector. Un dels que més ha destacat ha estat la màquina de ventilació Comfort-Air Q, por la seva gran eficiencia en la recuperación de calor. Hoy presentamos la nueva gama de recuperadores de calor, que es la gama que se llama Comfort-Air Q. ¿Vale? Básicamente las más importantes, las patentes registradas que incorporan como novedad, que no hay ningún otro recuperador de calor en el mercado que los incorpore aún, es el más importante, el intercambiador de calor en forma de diamante, es decir, mucho más alargado hacia abajo, que lo que hace es que tiene un 25% más de superficie de intercambio, con lo cual es mucho más eficiente, ¿vale? Energéticamente hablando. Además, incorpora también el sistema FlowGrid. El sistema FlowGrid es este sistema interior, que es una rejilla que lo que hace es hacer que el aire que sale del ventilador salga de manera más laminada, suave, sin tanta turbulencia, de manera que entra mejor al intercambiador, genera menos ruidos, menos turbulencias, es más eficiente el intercambio y más silenciosa la unidad. Otro elemento muy importante es el sistema de control de flujo constante. En lugar de ser un sistema tradicional de control de presión constante, que sirve para poder de manera automática equilibrar siempre los caudales de impulsión y extracción, además de hacer siempre ese control de presión constante, lo que está haciendo es evitando conflictos temporales cortos, es decir, ráfagas de viento, obturaciones momentáneas de rejilla que puedan suponer subidas y bajadas del consumo del ventilador sin que realmente sean necesarios ni que hubiesen afectado al sistema. Este les discrimina y simplemente contempla aquellos que realmente son importantes, como pérdida de carga de filtros. Por otro lado, también incorporamos el sistema muy importante bypass en línea modulante. Y como última de las novedades también más interesantes es el sistema de control tanto de sensores como de control de la propia máquina. Incorpora sensores de temperatura como es normal, pero también incorpora sensores de humedad en la parte interior y en la parte exterior, de manera que en función de la humedad interior y exterior de la vivienda la máquina puede regular la velocidad y puede regular, digamos, la capacidad de ventilación para ayudar a deshumidificar o a mantener la humedad dentro. Y al mismo tiempo, desde una aplicación móvil o iPad, por ejemplo, podemos estar controlando constantemente velocidades, el caudal, hacer de hecho la propia programación y balance de las máquinas, y desde de hecho la propia aplicación iPad o incluso desde la pantalla de la máquina podemos estar viendo constantemente el consumo eléctrico de la máquina y la eficiencia que nos está aportando la máquina, es decir, el ahorro energético en kilovatios hora que nos está suponiendo permanentemente la recuperación de calor de esta máquina cuando està funcionant. Quan fem una rehabilitació pot ser molt complicat instal·lar un sistema convencional de ventilació de doble flux, per la gran quantitat de conductes que cal passar. Una alternativa pot ser utilitzar un sistema de ventilació descentralitzada. Uno de los productos que está teniendo bastante éxito en este congreso es el pequeño recuperador de calor descentralizado que paso a continuación a explicar. Es una recuperación descentralizada muy vinculada para la rehabilitación de vivienda, no para obra nueva, porque al final lo que prima o lo que premia, que se puede explicar de la misma forma, es no hacer obra, ¿no? En una rehabilitación lo que buscamos es no hacer obra. Dentro de que no hacemos esa obra, al final sería tan fácil como hacer un agujero de diámetro 25, 26 para incorporar lo que es el pasamuros, ¿no? El pasatubo. Una vez incorporado ese pasatubo, se mide a medida, hay diferentes longitudes, hasta 6 configuraciones, y lo que incluiríamos sería ya el recuperador de calor, ¿no? Una vez incluido el recuperador de calor con todos sus componentes, bueno, pues fijamos la parte exterior, rejilla exterior con sus canales independientes, y fijamos la parte interior, como se puede apreciar, que es el difusor, ¿no? Destacar que es un equipo descentralizado con bypass incorporado para el tema del free cooling, que es el refrescamiento gratuito nocturno. Es un bypass totalmente automatizado, con lo cual, bueno, pues dependiendo de la temperatura interior, dependiendo de la temperatura exterior, hace unos parámetros y él solo bloquea o no bloquea, para refrescar principalmente por las noches. Els edificis passius acostumen a tenir grans gruixos d'aïllament. Si aconseguim que el sistema d'estructural ja sigui aïllant, podrem fer tancaments més prims sense renunciar al nivell d'aïllament desitjat. En nuestro departamento de investigación y desarrollo hemos evolucionado las prestaciones mecánicas incluyendo un aislamiento térmico intermedio. Entonces os voy a presentar ahora
el tipo de panel sándwich al que hemos llegado como evolución. Entonces, con este efecto sándwich que ganamos más inercia mecánica, lo que hacemos es jugar siempre con una simetría de tableros contrachapados y jugar con cualquier tipo de aislamiento térmico. En este caso es un aislamiento de fibras de madera de alta densidad para que las prestaciones mecánicas se conserven y podamos tener un panel estructural que nos sirve perfectamente para cubiertas. En este caso, aparte de las cubiertas, también lo podríamos usar para un sistema mixto en el que se combina con una estructura de entramado ligero de madera. Por otro lado, si usamos un tipo de aislamiento de mayores prestaciones mecánicas diferente a las fibras de madera, podríamos usar, en este caso, el que más prestaciones mecánicas nos va a dar sería un XPS. Este XPS de baja densidad realmente, porque solo tiene 35 kilos metro cúbico de densidad, ya nos permite sacar un producto 100% estructural y aislante. Y con este tipo de productos es con el que hemos diseñado un sistema constructivo completo, con detalles constructivos, ejemplos reales y una asistencia técnica que también hacemos a arquitectos para que cumpla todas las demandas de los nuevos proyectos de alta eficiencia energética y en especial de Passive House. Entonces aquí tengo un ejemplo tipo de cómo hacemos las uniones entre paneles. Normalmente empleamos esta doble hembra que viene insertada ya en los paneles desde fábrica para que mediante dos conexiones de contrachapado atornilladas a ambas caras consigamos una continuidad del aislamiento de toda la envolvente y una hermeticidad muy alta, ideal para proyectos pasivos. Y luego mediante un sistema muy sencillo, con una herramienta también muy básica de instalar en obra, conseguimos todas las conexiones de madera a madera y con el resto de capas, tanto de exterior como de interior, pues para conseguir cualquier acabado. Al final podremos tener una casa donde nos beneficiamos de las bondades de la madera y de esta combinación sándwich como estructura, pero que la estética no tiene por qué ser la estética tradicional de la madera o una estética rústica. Podemos acabar con cualquier acabado más moderno, a exterior o a interior. En determinades ocasions, les barreres de vapor poden ser conflictives, sobretot si hi ha humitat dins l'obra, perquè poden generar condensacions intersticials. Sí que presenta una làmina que evita aquest problema. Siempre que nos encontramos con una cubierta invertida, que tenemos un EPDM, una barrera fuerte exterior, por ejemplo en la rehabilitación cuando tenemos los muros de piedra que actúan como barrera o incluso en entramados ligeros donde tenemos una barrera que es el OSB por el exterior. En estos casos tenemos que tener mucho cuidado porque cuando utilizamos los difusores, las barreras de vapor por el interior, lo que hacemos es irnos a barreras inteligentes, a láminas inteligentes que lo que van a hacer es cambiar su poro, van a permitirnos, van a variar el valor SD, permitiéndonos que el transporte de la humedad sea más rápido. Esto nos va a generar en algunos casos problemas. Todas estas láminas inteligentes tienen un aviso muy grande que nos dicen: atención, durante todo el proceso de obra mantengan abiertas las ventanas de manera que el vapor de la fase constructiva salga. Esto es muy importante cuando aunque hagamos una construcción en seco, vamos a tener el caso de que echamos un suelo radiante o que ponemos un alicatado o que echamos un autonivelante. Importantes cargas de humedad que con estas láminas inteligentes nos van a abrir el poro y podemos generar, se nos puede quedar atrapado en nuestros muros generando condensaciones intersticiales. Y lo que ha creado es una lámina aparentemente similar a las demás, pero importante, unidireccional. La lámina nos va a impedir que entre la humedad en nuestro muro, en nuestro cerramiento, pero nos va a permitir sacar la posible humedad que se pudiese generar o que pudiese estar atrapada dentro. Consulta els impactes ambientals amb el programa DAPCons.